Hermanos, puestos en pie, vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 25 vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 2. Efesios 4, 25 hasta Efesios 5, 2. Dice así la escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, hermanos. Pueden sentarse. En las últimas ocasiones que hemos predicado acerca de Efesios, nos hemos enfocado en las implicaciones prácticas de todas las verdades que Pablo ha expuesto en los capítulos 1 al 3. Y el capítulo 4 después comienza con la exhortación, una exhortación a preservar o guardar la unidad de la iglesia con toda diligencia. Y ya hemos visto también que el tema de la unidad en la carta a los Efesios es uno de los temas centrales, comenzando por el hecho de que en unión con Cristo somos reconciliados con Dios y disfrutamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y en virtud de esa unión con Él, también tenemos una unión perfecta e indestructible con su iglesia, la cual es su cuerpo. Así que Pablo nos ha ilustrado de muchas maneras cuán cercano y cuán poderoso es el vínculo que existe entre los cristianos, el vínculo que une a los cristianos entre ellos, no solo entre ellos, sino es una unión que es primero con Cristo y después con todo su cuerpo. Es una unión que Dios mismo ha establecido y que es indestructible. Y aunque esta unidad no se puede destruir, sigue siendo nuestra responsabilidad guardarla y preservarla. Sigue siendo nuestra responsabilidad mantenerla y esforzarnos no solo por mantenernos unidos, sino también por apoyarnos mutuamente a crecer y ser perfeccionados, hasta que lleguemos juntos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra misión. Como parte de esa misma exhortación, Pablo también ha hecho un llamado solemne para que vivamos como es digno de nuestro llamado, para que ya no andemos como andábamos antes, sino para que andemos como lo que ahora somos, como nuevas criaturas, que andemos, como él dice, dignos de la profesión o dignos del llamado con el que fueron llamados, o en otras palabras, que andemos de una manera congruente con nuestra profesión de fe. Y en ese sentido, Pablo ha explicado cómo es indispensable que ya no andemos como los gentiles, porque andar como los gentiles sería incongruente con nuestro llamado, pero también sería algo que estorbaría en la unidad y el crecimiento de la iglesia.
junto con esta exhortación de ya no andar como los gentiles, él anexó una gloriosa verdad que es fundamental para el cristianismo y para la madurez espiritual del cristiano. La realidad que vimos la ocasión anterior, que el verdadero creyente ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo, que ya no está en Adán esclavizado a su antigua naturaleza, sino que ahora es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y la ocasión pasada meditamos en la gloria del Evangelio y en la hermosura de esa asombrosa transformación que hemos experimentado si estamos en Cristo. Meditamos en la gran bendición que tenemos porque ya no somos como éramos antes y ahora estamos capacitados para ser santos como Él es santo. También, hermanos, vimos que las palabras despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre no eran imperativos o mandamientos, sino eran descripciones de lo que ya tenemos en Cristo, de lo que ya somos en Cristo. Son una descripción de nuestra condición como nuevas criaturas en Cristo. Y en ese contexto es en el que comienza nuestro versículo 25 con las palabras por lo cual. Es decir, estas pequeñas palabras están aludiendo a lo que Pablo ya dijo anteriormente, a lo que acaba de decir. Estas palabras por lo cual están extendiendo la última idea que Pablo desarrolló en el versículo 24, cuando dijo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas palabras por lo cual se conectan con esta última idea. Ustedes son creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, y entonces va a continuar su argumentación. En pocas palabras, Él les está diciendo, ustedes son nuevas criaturas, creadas según Dios la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual deben conducirse como lo que son. Por lo cual, y entonces comienza una serie de exhortaciones de los versículos 25 al 32. Pero estas exhortaciones no son otra cosa más que ilustraciones, o sea, sí son mandatos, sí son imperativos que demandan algo de los creyentes, pero una de sus funciones principales es servir como ilustraciones de cómo luce la conducta de alguien que es cristiano. Ustedes han sido creados de nuevo conforme a la justicia y la verdad de Dios, por lo cual deberían ser así, debería verse así su conducta. Ya no deben ser así, sino deben ser así. Ustedes son nuevas criaturas, por lo tanto no pueden andar así, sino que tienen que conducirse así. Y estas eh, exhortaciones o imperativos de Pablo se cierran con la idea que tenemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, donde Pablo les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, Pablo mira hacia atrás a ver lo que les acaba de exhortar y les dice, por lo tanto, sean imitadores de Dios. Y si pudiera parafrasear el mensaje de lo que Pablo está enseñando en estos versículos, diría algo así. En el versículo 24 les dice, ustedes son nuevas criaturas creados según Dios en la verdad, por lo cual sus vidas no deben caracterizarse por la mentira, ni por la ira, ni por el robo, ni por palabras corrompidas. Estoy parafraseando lo que está en estos versículos, sino todo lo opuesto, por cuanto ustedes porque cuando ustedes sean veraces, cuando sean lentos para la ira, cuando sean trabajadores, cuando hablen palabras sabias a sus hermanos, entonces estarán imitando a Dios, estarán reflejando la imagen
de Dios en sus vidas, estarán reflejando que verdaderamente son nuevas criaturas creadas según Dios en verdad. Y eso, por supuesto, redundará en la unidad y en el crecimiento de sus hermanos. De manera que en estas palabras podemos resumir toda la esencia de este pasaje. Primero Pablo les dice, ustedes son creados según Dios y deben conducirse de esta manera. Esto sería la manera en la que debería verse su conducta, y si hacen eso estarán imitando a Dios y estarán redundando en la unidad y en el crecimiento de la iglesia. En pocas palabras, el propósito de estas exhortaciones no es darnos una lista de cosas buenas que debemos tachar si las estamos haciendo o no, o de cosas malas que no debemos hacer y como si fuera una mera lista para poner palomitas y taches de cómo vamos en nuestra vida. Si ese fuera el caso, la lista tendría que ser muy larga. Sería una lista interminable de pecados que no debemos hacer y de cosas que sí debemos hacer. O por lo menos sería una lista de los 10 mandamientos, los cuales engloban toda la ley de Dios. La lista de Pablo de los versículos 25 al 32 no es exhaustiva, es decir, no abarca todos los pecados posibles ni todas las opciones posibles de cómo es la conducta del cristiano. Solamente está dando algunos ejemplos y está dándonos a entender una de las verdades más importantes de la Escritura, que eh, no está aludiendo a la ley como tal, no está citando los 10 mandamientos, porque eso es un hecho, porque es algo que se da por sentado, que los cristianos estamos obligados a obedecer la ley de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios. No como obligados a cumplir la ley de Dios para que por nuestra obediencia ganemos la vida o tengamos salvación o perdamos nuestra salvación, sino como una norma de conducta, como una regla de vida para que podamos agradar a Dios, podamos a servir a su pueblo. Las escrituras son claras al respecto. Y Pablo da por hecho que los efesios ya saben que es su responsabilidad cumplir la ley de Dios. Entonces, más bien la lista de exhortaciones o imperativos que Pablo está dándonos aquí es una pequeña lista que, como ya les dije, ejemplifica, nos ilustra cómo es qué significa ser una nueva criatura, cómo es que una criatura se conduce. Entonces, mi intención aquí es tratar de ayudarnos a entender cuál es la estructura lógica de esta lista que Pablo escribió aquí, para que podamos entenderla. Los lectores originales posiblemente entendieron más claramente cómo estaba estructurada esta lista, aunque para nosotros va a ser un poco más difícil de entender, pero lo que quiero que veamos juntos es cómo estos imperativos de Pablo casi todos siguen un patrón uniforme, un patrón que va más o menos así para que ustedes se den una idea de lo que trato de explicarles. Pablo está ilustrando en estos mandamientos, está ilustrando cómo debe ser una nueva criatura y va a comenzar presentando primero un imperativo o algo así como no hagas esto. Por ejemplo, el primero dice, desechen la mentira. Va a presentar ese imperativo, no mientan, y luego la segunda parte va a ser, hagan lo contrario a esto que les estoy pidiendo. Es decir, hablen con verdad, desechen la mentira. Después el segundo punto es algo opuesto a lo que ya prohibió, que es hablar la verdad. Y por último,
termina con una razón que motive a sus lectores a cumplir estos imperativos. Desechen la mentira, hablen verdad, porque somos miembros los unos a los otros. Casi todos los imperativos que están en esta lista siguen ese mismo patrón. Un imperativo que manda una cosa, después algo que manda lo opuesto y después una razón que motive a los lectores a obedecer ese mandamiento. Casi todos siguen ese patrón menos el versículo 26. Ahí lo que tenemos es un imperativo afirmativo que dice airaos y está seguido por tres imperativos que dice, el primero es no pequen, el segundo es no se ponga el sol sobre su enojo y el tercero es no den lugar al diablo. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo está esto estructurado. Antes de examinar esta lista de imperativos, no debemos perder de vista lo que ya les he venido diciendo, que su propósito, uno de sus propósitos principales es ilustrar cómo luce la conducta de de una nueva criatura, lo cual quiere decir que no debemos caer en el error de reducir esta lista a una mera especie de lista o fórmula de moralidad o algo por el estilo. En pocas palabras, Pablo sigue teniendo en mente todo lo que les ha venido exhortando con respecto a la unidad de la iglesia. Los ha exhortado a la necesidad de andar como es digno de su llamado y a no comportarse como los gentiles. Entonces esta lista está reforzando esos otros imperativos que ya les dijo. No sean como los gentiles, vivan de una manera digna. Y ahora esta lista va a ilustrar cómo es que debería verse eso reflejado en sus vidas. Entonces, está usando ejemplos para darle más claridad a lo que ya les ha exhortado anteriormente. Por esa razón no me voy a detener demasiado en las implicaciones de cada imperativo, porque eso nos tomaría demasiado tiempo y nos distraería del hilo de pensamiento de Pablo. Así que hermanos, si alguno de ustedes hoy esperaba un sermón que tratara puntos tales como 5 puntos para aprender a controlar la ira o 10 formas para aprender a hablar con gracia y edificar a los creyentes o algo por el estilo, tendrá que esperar para otra ocasión. Mi intención en esta mañana es tratar de mostrarles cuál es la lógica detrás de esta lista que nos ha dejado Pablo, para que podamos ser movidos a alabar y glorificar a Cristo por la obra que ha hecho en nuestros corazones. Vamos a ver el versículo 25 que dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está la primera exhortación de Pablo. Y quiero que veamos rápidamente cuál es la lógica detrás de esta exhortación. Si recordamos, Pablo anteriormente les ha dicho, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. También en el versículo 22 les dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En pocas palabras, les está diciendo, si nosotros somos nuevas criaturas, ya no podemos andar en la vanidad de la mente, ni en pos de los deseos engañosos como lo hacen los que no han sido regenerados. La Escritura describe una y otra vez a los no regenerados como personas engañosas, como hijos del diablo, el cual es padre de mentira. Y vean cómo dice Juan 8:44, si me acompañan en sus Biblias. Dice Juan 8:44, vosotros sois perdón, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, si ellos son sus hijos, ellos están caracterizados ¿por qué? Por la mentira, por la falsedad. El Salmo 62 también nos dice que los hombres, en el versículo 4 dice que los hombres no regenerados aman la mentira, y no solo eso, sino que más adelante en el versículo 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. O sea, no solo aman la mentira, ellos son mentira. O sea, sus vidas reflejan falsedad, mentira. Todo eso es lo que caracteriza a una persona que no ha sido regenerada, está esclavizada al engaño y a la falsedad. Por eso Pablo dice que el viejo hombre, que los que están en Adán, están viciados conforme a los deseos engañosos, están viciados conforme a la falsedad que hay en ellos. Ellos se conducen así, ese es el principio que los dirige, la falsedad. Están gobernados por apariencias, por cosas que son falsas. Por eso Pablo les dice en el versículo 25, desechen, desechen la mentira, o más literalmente les dice, despójense de la falsedad. Si lo pudiéramos traducir más literalmente sería, despójense de la falsedad. Y quiero que notemos que no solo entonces Pablo no solo está agarrando ejemplos al azar para ilustrar cómo debe ser un, un verdadero creyente o una nueva criatura, sino que está acudiendo a las escrituras para mostrarnos cómo una cosa es la vieja creación y otra cosa es la nueva criatura. Pablo está ilustrando cómo es que vive un nuevo hombre y cómo ya no deben ser como el viejo hombre. Sigue teniendo eso en mente, sigue teniendo, por un lado, cuando les dice desechen la mentira, sigue teniendo en mente cómo es que se conduce la vieja criatura. Y ahora hablen verdad porque así es como se conduce la nueva creación. De hecho, Pablo usa el mismo verbo que usó para decir despójense del viejo hombre. Nuestras traducciones en español no usan el mismo verbo, pero en griego es el mismo verbo. Es como si Pablo les dijera despójense del viejo hombre y despójense. Usa la misma palabra para decir despójense de de la falsedad de ese viejo hombre. Por si fuera poco, la primera parte de Efesios 25 es una cita textual de Zacarías 8:16. Y digo cita textual porque Pablo la está citando en griego, está citando la versión que él tenía en griego. Y está citando lo que para nosotros es Zacarías 8:16, donde dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y si tuviéramos tiempo de ver un poco más, o pudiéramos ver todo el contexto de Zacarías 8, encontraríamos alusiones a la restauración de Sión y de la ciudad de la verdad. Y la manera en la que el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová se iba a conducir en los postreros días o en los días de la nueva creación. Es decir, Pablo cuando dice despójense de la mentira y hablen verdad cada uno a su prójimo, está citando Zacarías en un contexto en el que Zacarías está diciendo que vendrá la nueva creación, que su ciudad será restaurada y que esa ciudad que se había desviado y que se había entregado a la falsedad, ahora será la ciudad de la verdad.
y que ahora ellos van a hablar con verdad unos con otros. O sea, Zacarías de alguna manera está aludiendo también a la nueva creación, a cómo en la nueva creación el pueblo de Dios hablará verdad cada uno a su prójimo. Entonces, creo que ese es el énfasis principal de los imperativos de Pablo en Efesios 4. Hacernos ver la gloria de la nueva creación, hacernos ver cómo una cosa es la vieja creación y otra cosa es la nueva creación. Que ellos pudieran darse cuenta cómo el poder de la nueva creación ahora está actuando en ellos, que los poderes y las corrientes de la vieja creación ya no pueden gobernarlos, ya no pueden ser arrastrados por la corriente de la vieja creación. El pecado ya no puede gobernar las vidas de los que han sido regenerados. Y Pablo comienza entonces por la falsedad que caracteriza a los hijos del diablo, lo cual se ve reflejado principalmente en el acto de mentir. Pero esta falsedad que hay en una criatura que no ha sido regenerada también se puede manifestar de muchas maneras. Puede verse en cómo la creación, la vieja creación busca aparentar cosas que no es. O cómo hay estafas entre nosotros y cómo hay corrupción. Eso es debido a la falsedad que hay en la vieja creación. Y después pasa Pablo al versículo 26 a tratar otro tema. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en este caso la exhortación, como vimos, no sigue el mismo patrón que dice lo que tienes que hacer, luego lo que no tienes que hacer, luego lo que sí tienes que hacer y luego una razón para hacer eso, sino que aquí vemos cómo Pablo aborda un pecado también que es distintivo del hombre no regenerado, que es la ira. Y tal como lo dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de los hombres es opuesta a la ira de Dios. La ira que se produce en los hombres es totalmente distinta a la ira de Dios. Por lo tanto, la vieja creación tiene también arraigado ese principio de ira pecaminoso y eso es lo que Pablo está tratando. Y aquí surge una pregunta porque estamos ante un mandamiento afirmativo. Dice, airaos, o sea, aírense, como si Pablo estuviera mandándonos a airarnos. Pero surge la pregunta, ¿acaso Pablo nos está dando permiso de enojarnos o nos está alentando a decirnos, asegúrense de airarse cuando sea necesario? Nos está pidiendo tal vez que aprendamos a airarnos sin pecar como lo hace Dios, o que lo hagamos como el Señor Jesús, porque después de todo el Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, dice Marcos 3:5, dice que miró con enojo a los judíos. ¿Acaso entonces Pablo está alentando a los creyentes a que se aprendan a airarse correctamente, o qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso nos está diciendo que tenemos derecho a enojarnos siempre y cuando no pequemos? Y tal vez si me preguntaran a mí, yo respondería sí, pero no. Pero para empezar, vamos a tratar de explicar a qué se refiere y vamos a entender algo muy importante aquí en este mandamiento, porque curiosamente, esta frase, airaos pero no pequéis, ya aparece en nuestras Biblias en el Salmo 4, versículo 8. El problema que nosotros tenemos es que en nuestra versión en español no dice airaos pero no pequéis,
dice, temblad y no pequéis. Pero Pablo, si ustedes pudieran ver la Septuaginta en griego y las palabras que escribió Pablo en griego, estarían viendo prácticamente que él mismo está citando las palabras exactas del Salmo 4, versículo 8. Y quiero que veamos un poco del Salmo 4, y voy a leer del Salmo 4 si me acompañan en sus Biblias. El Salmo 4, del versículo 2 al versículo 4, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y termina el salmo diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aquí en primer lugar podemos notar que hay similitud en el lenguaje de Pablo con el lenguaje que vemos en el Salmo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está de alguna manera parafraseando eso que les dice David a sus enemigos. Notamos, es el lenguaje de ir a acostarse y de todo esto. Pablo lo está parafraseando de otra manera, diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o como les dijo David, mediten en su cama antes de dormir y callen. Entonces son alusiones muy parecidas al mismo tipo de lenguaje. Y lo importante aquí es que esta palabra que aparece en el Salmo como temblad, en hebreo es una palabra que describe una emoción violenta que está relacionada con la ira o con el temor. Pero en este caso sabemos que David está hablando de ira. Está hablándole a sus adversarios, a los que buscan infamarlo, a los que buscan destruirlo. Y les está diciendo, ¿seguirán actuando así contra mí? ¿Seguirán amando la vanidad y la mentira? Y cuando les dice, temblad y no pequéis, les está diciendo, tengan cuidado con su ira, tengan cuidado con esa ira violenta, porque la tienen, pero no pequen. Tengan cuidado, detengan esa ira. Antes de acostarse, mediten en esa ira y mediten en que Jehová está con los justos y que cuando yo clamo a Él me escucha. Entonces mejor mediten en su ira y antes de dormirse guarden silencio. O sea, aplaquen esa ira, porque si duermen de esa manera, estarán acumulando ira para el día de la ira. Entonces, les dice, no se conduzcan de esa manera, mejor teman a Jehová, mejor confíen en Jehová y teman en Él, búsquenlo a Él. Y termina diciendo, en paz me acostaré, como haciendo un contraste de cómo ellos duermen en su ira, ellos no duermen en paz, ellos duermen llenos de esa ira explosiva de la que habla el Salmo. Así que volviendo a la pregunta de Efesios 4, ¿está Pablo alentándonos o animándonos a airarnos? Yo creo que no es un imperativo que nos está alentando a airarnos, porque incluso más adelante Pablo en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo podría ser que Pablo primero nos diga que lo hagamos y luego que no lo hagamos? Entonces, la escritura nos enseña que en efecto hay un lugar para la ira que es santa y que es justa. Pero esta ira santa es muy diferente a la ira de los hombres, que dice Santiago, esta ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre es, ¿cómo es la ira del hombre, hermanos? Es egoísta,
está centrada en el hombre, está provocada por las intenciones y los deseos y las inclinaciones del hombre pecaminoso. Está movida por sus propios intereses, está movida por sus propios fines. Cuando un hombre no regenerado se aira, es, todo eso tiene que ver con él mismo. Él puede enojarse con su gato o con su cafetera o su computadora porque no sirven. Y su ira está centrada en lo que a él le está afectando, en lo que a él le está produciendo algún perjuicio. Es una ira muy inflamable, que de un segundo a otro es una ira explosiva, que de un segundo a otro se convierte en cualquier otro pecado, le abre la puerta a los gritos, a los insultos, a las venganzas, a la muerte y a la destrucción. Así es la ira del hombre. Pero la ira que es santa, la ira que vemos en Dios, que vimos en el Señor Jesucristo, es una ira lenta. Es una ira que no avanza rápidamente hacia los gritos y hacia la venganza y la destrucción. Es una ira que se manifiesta de manera lenta, no explosiva, es paciente y compasiva. Es una ira justa, a diferencia de la ira del hombre, que muchas veces se despierta, como les decía, contra objetos inanimados por razones caprichosas y vanas. Y por eso Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, también Santiago no está diciendo, nunca se airen. Lo que dice Santiago es, yo sé que se van a airar, pero sean lentos cuando se airen. Detengan esa ira, aunque sea justa, aunque tengan razones justas para estar airados, tienen que ser muy lentos para airarse, porque la ira de Dios no, la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. O sea, debemos tratar de guardarnos, de tratar de justificarnos o de tratar de justificar nuestra ira. Muchas veces podemos cometer el error de tomar el versículo 26 de Efesios 4 para justificarnos cuando estamos muy enojados. Simplemente porque Pablo dice, pues, aírate sin pecar. Y yo digo, pues sí, yo tengo derecho a airarme porque esto que me hicieron fue muy malo. Y entonces empiezas a tratar primero, tu primera reacción es buscar razones para respaldar que tu ira es justa, que sí es cierto, yo tengo razón para estar muy molesto. Entonces podemos caer en ese error de buscar primeramente justificar nuestra ira cuando se despierta en nosotros. Así que en lugar de pensar en la manera en la que nuestra ira es justa, lo primero que debemos hacer es frenarnos, no pecar. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero ese el mandamiento, cuando está de manera afirmativa, no está animándonos a que lo hagamos. En el griego es posible que haya un mandamiento que sea afirmativo, pero que no esté alentando a las personas a hacerlo. El, el Señor Jesús les dijo a los hombres, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero no les estaba diciendo vayan y corran y destruyan el templo, sino que de alguna manera había una condición, si lo destruyen, yo lo voy a levantar. Entonces, de alguna manera también hay una especie de condicional aquí. Cuando se airen, no pequen. Tengan cuidado de que su ira no crezca, de que su ira no los lleve al pecado, que su ira no crezca mucho. eh, y usa esa expresión, no, que no se ponga el sol sobre su enojo, no como literalmente diciendo
que no esperes hasta el otro día o algo así, no es literalmente, sino que es de una manera proverbial y con un lenguaje un tanto poético como el del Salmo para decirnos, tienen que detener, no dejen que su ira se extienda ni que su ira los gobierne y los lleve al pecar. Entonces, eh, asegúrense de que si esa ira llega a sus corazones, se apresuren a apaciguarla, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Le darán lugar al diablo. Y eso es lo que menos queremos como cristianos. Lo que menos quieres tú como creyente es darle armas a tu enemigo. Lo que menos necesitas es cederle terreno al león rugiente que está buscando a quien devorar. Por eso el texto dice eso, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le den lugar al diablo. No le den una sola oportunidad a él porque él puede usar eso para hacer mucho más daño. Y el texto que citamos de Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Pueden ver la diferencia de la ira del Señor Jesucristo. Esa es la manera correcta de airarse. Primero que nada está, ¿qué es lo que lo motivó a airarse? Es que estaba viendo pecado en ellos. Él veía el pecado, él veía cómo ese pecado atentaba contra la gloria de su Padre y eso despertaba su ira, despertó su enojo, los miró con enojo, pero inmediatamente dice, y estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Así que de alguna manera, esa es la ira correcta. No es una ira explosiva ni vengativa. Es una ira que al mismo tiempo que ve el pecado, ve al pecador con compasión. Así que la próxima vez que estés airado, pregúntate, ¿me airé por esto que me hizo airarme es un pecado? Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿y estoy airado porque ese pecado me afectó a mí? ¿O estoy airado porque ese pecado va en contra de la gloria de mi Padre? Y además pregúntate, ¿en verdad me duele en mi corazón? ¿Me duelo por ese pecado y tengo compasión por la persona que hizo eso contra mí? ¿O en realidad lo único que me interesa es satisfacer que mi ira y que mi nombre sea vindicado que me paguen lo que me hicieron? Entonces, vamos a avanzar al versículo 28 al 32, que tiene imperativos que son muy similares en cuanto a la estructura y en cuanto al propósito. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí Pablo va a seguir recurriendo a figuras del Antiguo Testamento y a cosas que les hacen ver la diferencia entre un no regenerado y una nueva criatura. Está demostrando cómo es la conducta del mundo y cómo es que debería ser la conducta opuesta de los que han nacido de nuevo. Así que les dice que en lugar de robar, el cristiano ahora puede trabajar, ahora tiene un principio en él que lo puede motivar a trabajar, a diferencia del no regenerado. Él no puede hacer
nada con esa inclinación a robar. Él simplemente se deja gobernar por la esclavitud a su pecado, pero el cristiano puede vencer todas esas tentaciones e inclinaciones pecaminosas. Puede el cristiano trabajar y puede buscar ayudar a los que están en necesidad. Y también eso es algo que la Escritura marca muchas veces cuando nos habla de los desamparados, de las viudas, de los huérfanos, de la opresión de los reyes y de la compasión de los hijos de Dios. Entonces, Pablo sigue aludiendo a ese contraste entre la vieja creación y la nueva creación. En lugar de hablar palabras vanas y necias, el cristiano ahora puede y está capacitado para edificar y bendecir a los que lo escuchan. Y en todos estos imperativos también hay motivaciones para que nos comportemos como nuevas criaturas. Y en todas ellas vemos cómo Pablo motiva a los creyentes a no hacer esto y hacer esto para que pase esto, o porque ustedes son esto. No pueden mentirse entre ustedes porque son un solo cuerpo y eso estorba la unidad y el crecimiento entre ustedes. No se airen para que no haya división entre ustedes, para que el diablo no entre y no tome oportunidad para dividirlos. No roben entre ustedes, sino ayúdense, sean diligentes en trabajar para ayudar a sus hermanos que tienen necesidad. No hablen palabras vanas, mejor hablen palabras edificantes para que ustedes crezcan. Y también les da otra razón, diciéndoles, si ustedes usan palabras vanas entre ustedes, lo que van a hacer va a ser que no se van a edificar y además van a contristar al Espíritu Santo. Y eso es lo peor que el cristiano puede hacer, de entristecer a su ayudador, entristecer a aquel que lo sustenta con fuerza y con poder. Así que, eh, eh, en resumen, la nueva criatura no tiene comunión con la mentira ni con la falsedad, ni se deja gobernar por la ira, ni busca, ni practica el robo, ni habla palabras corrompidas. Y esos solamente son algunos ejemplos de cómo se ve una nueva criatura. Y así podríamos seguir hablando de la pereza, de la avaricia, de la fornicación y de muchos otros pecados. Pero el punto que quiere tratar Pablo es que ahora somos nuevas criaturas. Eso es lo que debe quedar impregnado en nuestras conciencias, en nuestras mentes. Debe estar clavado que ahora podemos y debemos ser totalmente distintos al mundo. Por eso les dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, aquí menciona a Cristo y es como si les dijera, por lo tanto, compórtense como Cristo, compórtense como lo que ya son en Cristo. No solamente les dio una lista de lo que es moralmente incorrecto y lo que es moralmente correcto para que ellos aprendieran a ser unas mejores personas exteriormente, sino les está diciendo es que ustedes no pueden ser como eran antes porque ahora son nuevos en Cristo y compórtense como Cristo, como lo que Cristo les ha enseñado. Ustedes no aprendieron así a Cristo, les dijo anteriormente. Ustedes conocen a Cristo y ustedes deben imitarlo a Él. Es decir, no les está dando lecciones de modales, ni les está dando un manual de moralidad, les está exhortando a ser diligentes en comportarse como lo que ya son. No les está pidiendo nada que no puedan hacer, les está abriendo los ojos y les está dando armas, les está diciendo, miren, abran los ojos, ustedes son nuevas criaturas, no pueden comportarse como viejas criaturas.
y los está alentando a que crezcan en su santificación personal y en su santificación colectiva, y está animándolos a que crezcan en la unidad, en que ya no roben para que se ayuden, que ya no mientan para que crezcan como un cuerpo, y todo eso está redundando en la comunión entre ellos y en la comunión con Dios, porque si ustedes hacen todo eso, van a contristar al Espíritu Santo. Así que, en pocas palabras, les está diciendo, ustedes no tienen excusa. Les está diciendo, ustedes de ninguna manera pueden tolerar el pecado en sus vidas. No pueden de ninguna manera, no tienen ni una excusa para tolerar actitudes pecaminosas entre ustedes. Y deben seguir, les dice, les pone el ejemplo más alto. Sigan el ejemplo de Cristo. Perdónense entre ustedes, como también Cristo los perdonó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, Pablo está respaldando los ejemplos anteriores para decirles que no solo deben vivir así, sino que pueden vivir así gracias a que Cristo ya los transformó y Cristo ha sido el que les dio el primer ejemplo. No puede haber en ustedes falta de perdón porque Cristo los perdonó a ustedes. Por eso les dice, sed pues imitadores de Dios. Es decir, así como el primer Adán que fue creado a imagen de Dios para reflejar el carácter moral de su creador, con mucha más razón ustedes que están en el segundo Adán tienen que reflejar el carácter moral de Dios. Con mucha más razón ustedes deben reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Ustedes no solamente tienen la obligación, tienen el poder para hacerlo. O sea, Pablo no se está refiriendo a que imitemos a Dios en lo que se refiere a su grandeza y su majestad y su gran poder. Lo que está diciendo es, imítenlo como hijos amados. Así como un hijo chiquito, como un niño pequeño que ve a su padre hacer algo bueno y con un corazón de amor y de ilusión dice, yo quiero ser como mi padre. Así, así imiten el amor de Dios, así imiten su bondad, sean bondadosos entre ustedes, sean benévolos entre ustedes, porque eso es lo que su Padre les ha mostrado, eso es lo que Cristo les ha enseñado. Entonces, ustedes pueden imitar todo eso. Y debemos anhelar ser imitadores de Dios. Y Pablo nos enseña cómo debemos hacerlo. No nos deja así algo ambiguo para que nosotros digamos, ¿qué será eso de imitar a Dios? Eso suena muy elevado, suena inalcanzable. ¿Cómo voy a imitar a Dios si yo soy una criatura pecaminosa? ¿Qué es lo que debemos imitar a Dios? ¿De qué manera debemos imitar a Dios? Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En pocas palabras, una de las cosas fundamentales en las que debemos imitar a Dios es en su amor. No es algo del otro mundo, no es una ciencia incomprensible. ¿Qué es imitar a Dios? Imita su amor. No es algo, no estamos hablando de un amor ambiguo y nebuloso como el de este mundo, que es lo que tú quieras que sea. El amor de Dios es un amor sacrificial. Vean otra vez cómo dice el texto. Andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio. Es un amor que costó sangre. Es un amor que costó un sacrificio que ninguno de nosotros puede imaginarse. Así que es un amor alto y sublime el que Cristo mostró cuando
murió por nosotros en la cruz. Dice, se entregó a sí mismo. El énfasis está en Cristo. Él se entregó a sí mismo. Él quiso morir por ustedes. Él se presentó como ofrenda, murió, fue inmolado por ustedes. Y fue tan grande y tan hermoso ese sacrificio que Dios lo recibió como un perfume, como un olor grato para Él. Así que parece estar poniendo este énfasis, Pablo, en la manera en la que Cristo nos amó. Ámense entre ustedes, anden en amor entre ustedes, así como Cristo los amó, sacrificándose y muriendo, derramando su sangre entre ustedes. Esta unidad de la que hemos venido hablando es una unidad que requiere sacrificio, que requiere un esfuerzo de nuestra parte. No es una unidad que va a brotar de nosotros naturalmente. Es algo que necesita amor sacrificial. Entonces, meditemos en eso, en cómo Cristo se entregó a nosotros voluntaria y desinteresadamente, negándose a sí mismo. Él enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero para comprar nuestro perdón con su sangre. Ese amor sacrificial de Cristo es el que nosotros debemos imitar. Y todos estos imperativos que acabamos de ver no van a brotar, como les digo, así de la nada. Si no tenemos un amor sacrificial por el pueblo de Dios, todo eso no va a brotar de la nada. No vamos a parar, a frenar nuestra ira nada más porque sí. Tiene que haber una intención de nuestra parte para sacrificarnos, para negarnos a nosotros mismos, para recibir el agravio y frenar nuestra ira y mostrar nuestro amor a nuestros hermanos. Así que, así como Cristo sudó gotas de sangre por hacer la voluntad del Padre, así muchas veces nuestros corazones van a tener que ser sometidos a ese dolor, a ese sacrificio, para que podamos ejercer nuestro amor sacrificial los unos para con los otros. No podemos esperar que los frutos de la nueva creación eh, eh, se vean en nuestras vidas si no estamos dispuestos a sacrificar, si no estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, si no estamos dispuestos a tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Por eso la exhortación que Pablo nos está haciendo tiene mucho peso. Sed pues imitadores de Dios. Eso implica que estemos dispuestos a morir, que imitemos el sacrificio de Cristo, que imitemos ese amor con el cual se entregó y dio su sangre y fue humillado por amor al pueblo de Dios. También meditemos en esto, hermanos. Otra vez les digo, no estamos solos en esto. No es algo, es una imitación, es una exhortación muy pesada. Es algo que demanda de nosotros sacrificio. Pero lo glorioso es que no estamos solos. Por eso Pablo está enfatizando tanto, ustedes son nuevas criaturas. Yo sé que esto es difícil de hacer, pero no es imposible porque ustedes han sido creados de nuevo. Tienen el poder de la nueva creación operando en ustedes. ¿Y a qué me refiero con eso, hermanos? Quiero que se acuerden conmigo cuando hablamos en el capítulo 2. ¿Recuerdan cuando hablamos de la idea del cristiano como un diamante? ¿Recuerdan que esa vez pusimos una ilustración hablando de un diamante, de todo el proceso que se requiere para que un diamante salga de la tierra, salga de las tinieblas y salga y sea pulido y todas esas cosas? Y dijimos que eso era un proceso que era asombroso y que era muy hermoso ver cómo de las profundidades de la tierra, de una masa de carbón podía formarse algo tan hermoso.
Dijimos, eso es asombroso, pero es mucho más asombroso el poder sobrenatural que Dios desplegó para tomar de las profundidades de la tierra a un pecador corrompido y miserable y convertirlo en un nuevo hombre. Ese es el poder de la nueva creación. ¿Recuerdan cómo el poder que desplegó Dios para crear todo con el poder de su palabra? De la nada, Él formó toda la creación hermosa. Y ese es un despliegue de poder impresionante. Pero hay un despliegue de poder mucho más grande en la nueva creación. Dios tiene que hacer algo mucho más grande, comenzando por el sacrificio y la muerte de nuestro Señor, para que nosotros ahora seamos tomados de nuestra corrupción y transformados por completo, como lo cantábamos. El Rey de Gloria me ha transformado, me tomó de las tinieblas y ahora soy una nueva criatura. Y ese poder creador que sobrepasa a la primera creación es el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es el poder que dice la Escritura, ese es el poder que opera en ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes se aferren a las promesas de Dios y crezcan en santidad. Ese es el poder que ahí es donde está el poder para imitar a Dios, no en nuestros intentos, no en nuestras intenciones, en nuestros buenos propósitos, sino en el poder que viene de Dios para, para ayudarnos a hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para terminar, hermanos, en nuestros corazones? Quisiera que esto nos lleve a meditar en cómo primeramente Cristo nos sacó de las tinieblas, de lo peor, nos sacó y nos redimió con su sangre, se sacrificó por nosotros para hacernos nuevas criaturas. Que esto también nos lleve a examinarnos si verdaderamente estamos viviendo como lo que ya somos en Cristo. Así que hermano, la próxima vez que leas las exhortaciones de Efesios 4, 25 al 32, en lugar de verlos como una mera lista de que vas a palomear o tachar de lo que has hecho o no has hecho, medita en cuán glorioso es el poder reconocer que ya no eres como eras antes y que ahora estás vivo para hacer lo opuesto a lo que hacías antes y que ahora ya no puedes ser arrastrado por la corriente del mundo como eras antes. Alégrate grandemente y dale toda la gloria a Cristo y no te desanimes cuando no veas grandes avances en tu vida. Agradece por cada pequeña victoria que tengas contra el pecado. Cobra ánimo al recordar que aunque ya no eres, aunque no eres como quisieras, sí eres. Ya si eres diferente, ya no eres lo que eras antes. Así que meditemos también, hermanos, en el amor sacrificial de Cristo, que fue diligente en obedecer la ley de Dios y estuvo dispuesto a padecer la vergüenza y la culpa que tú y yo merecíamos para darnos paz y perdón, para hacernos nuevas criaturas. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Que esa frase se quede clavada en nuestros corazones, que no se convierta en un cliché, que Cristo se entregó por nosotros, que la medites, hermano. Medita en esta frase, Cristo se entregó a sí mismo por mí, hasta que esa frase aplaste tu corazón por la grandeza del amor sacrificial de Cristo, tu Salvador. Su amor por ti es tan grande que estuvo dispuesto a derramar su sangre. Estuvo dispuesto a ser menospreciado, a ser vituperado, a ser traicionado y humillado hasta lo sumo, por puro amor. Y hermano, cuando medites esta verdad y esa verdad te aplaste el corazón y te destruya tu vanidad y tus malos pensamientos y tus malos deseos, cuando esa verdad logre conmover un poco tu corazón, pregúntate, ¿es ese el mismo amor que estoy teniendo yo para con mis hermanos? ¿Amo yo así a mi iglesia local
con ese fervor, con ese sacrificio. Y yo sé que después de eso tu conciencia te va a recordar de todas las veces en las que hemos sido deficientes, de todas las veces en las que hemos faltado en esa área. Y cuando eso pase, humíllate entonces ante Dios. Suplícale que te dé gracia para darle a otros ese mismo amor sacrificial que Él te ha dado a ti. Ruégale a Dios cada vez que leas estas exhortaciones como airaos pero no pequéis. Ruégale que tu primera reacción no sea defender tu caso y presentar argumentos por los cuales tienes derecho a estar enojado con uno de tus hermanos. Más bien ruégale que te dé un corazón que sea pronto para aplacar tu ira y para crecer en amor y en compasión para con tus hermanos. Y finalmente, si alguno de ustedes no está en Cristo, yo quiero animarlos a que consideren la condición en la que se encuentran. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Están esclavizados a la falsedad y a la mentira de este mundo. Están gobernados por las apariencias y las vanidades del mundo. Tristemente, tu ira te controla. Tus impulsos pecaminosos de tu corazón te gobiernan. Estás controlado por todas esas cosas y la Escritura describe todas esas cosas diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que cuando consideres esa condición tan deplorable en la que te encuentras, humíllate bajo la poderosa mano de tu Creador. Pídele perdón por tus pecados y abandona tus caminos de maldad. Solo cuando reconozcas eso vas a reconocer cuánto necesitas a Cristo para que Él sea el que limpie tu vergüenza, para que sea Él el que te restaure, el que te perdone, el que te dé una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando entiendas todo eso, puedes confiar en Él como tu único y suficiente Salvador, el cual por amor estuvo dispuesto a morir, se sacrificó, se entregó a sí mismo en lugar de pecadores tan viles como tú y como yo. Así que no esperes más y arrepiéntete y cree en Cristo hoy. Recibe la salvación gratuita que Él te ofrece hoy. Ya no dejes que pase más el tiempo y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos.